Alba Patricia Arbela Cortés, estudiante de Contaduría Pública, tercer semestre de la sede Mérida. Hoy les daré una pequeña introducción mediante un ejemplo acerca de la tabla de frecuencia y cómo se grafica. Empecemos con nuestro ejemplo. El ejemplo dice: se busca el número de hijos de 20 viviendas en cierto barrio. Tenemos unas categorías de datos. Vamos a colocar primero las variables, teniendo en cuenta de que las variables se posicionan de forma ordenada. Tenemos dentro de las variables el número más bajito tenemos el 0. Lo colocamos, luego sigue el 1, después el 2, seguido del 3, después el 4. Después vamos a hacer el conteo de los datos en la casilla de la frecuencia absoluta. Dentro de la primera variable tenemos 1, 2, 3. Teniendo también una frecuencia absoluta acumulada de 3. Seguimos con la variable del número 1. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 variables. Como es frecuencia absoluta acumulada, debemos que agrupar el primer número que nos dio. Sería 4 más 3 es igual a 7. Seguimos con la variable número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos un conteo de 7. Como es acumulada, anteriormente le expliqué, se suma el dígito anterior. 7 más 7 da un resultado de 14. Siguiente es el número 3. En esto tenemos 1, 2 y 3. Tenemos un conteo de 3. Le sumamos el 14 y nos da un resultado de 17. Seguimos con el 4. Hay 1, 2 y 3. Y lo sumamos con el 17, nos da un resultado de 20. Como podemos ver en la tabla, en estas variables ya todas seleccionadas y nos ubicamos en la tabla de frecuencia. Como el tamaño que nos dio del muestreo era 20, nos dio en la tabla, en la casilla, es lo que nos dio en la casilla de frecuencia absoluta acumulada, un acumulado de 20. Seguimos construyendo nuestra tabla de frecuencia. Nuestra próxima casilla es la frecuencia relativa y le sigue la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa tenemos en cuenta la categoría
0, que tiene un conteo de 3, con un tamaño de muestreo de 20, dando un resultado de un 15%. Luego la categoría 1, que tiene 4, esta le corresponde un 20%. Seguido de la categoría 2, que tiene un conteo de 7 dentro de un tamaño de muestreo de 20, dando un 35%. La categoría 3 tiene 3, nuevamente le corresponde un 15%. La categoría 4 tiene 3 y también le corresponde un 15%. Bueno, nuestra frecuencia relativa acumulada, comenzamos con el 15%. Como es acumulada, este resultado de 20, le vamos a sumar ese 15% con un 30, dando como un resultado un 35%. El 35% le vamos a sumar el 35% anterior, resultado de 70%. El 15% más el 70% da un resultado del 85%, y el 15% más el 85% es igual a un 100%. Si nos da este resultado es porque nuestra frecuencia relativa acumulada está correctamente. Bueno, seguimos con nuestro ejemplo y pasamos a la gráfica de barras. En la gráfica de barras tenemos que tener en cuenta la frecuencia absoluta, que es esta casilla. Está el conteo de 3, 4, 7, 3 y 3. Lo realizamos y nuestra muestra más grande es el 7, por eso vamos a graficar del 0 a 7. Y ya aquí en el eje X vamos a colocar las variables, que es del 0 al 4. Bueno, en la categoría 0 da un acumulado, un conteo de 3, entonces vamos a seleccionar el 3 al 0. Seguido del 1, que tiene un conteo de 4. Vamos un poquito más arriba. Seguimos con la categoría 2, que tiene el conteo más grande, que es un 7. Seguimos con el
La categoría 3, que tiene un conteo de 3. Y por último, tenemos la categoría 4 con un conteo de 3 también. Bueno, ya teniendo la gráfica de barras, seguimos con la gráfica correspondiente a un polígono de frecuencia. Tenemos que tener claro que este es parecido a la gráfica de barras, pero en esta ocasión ya no se utilizan los rectángulos, sino el punto correspondiente. Bueno, empecemos. En la categoría 0 tenemos un valor de y de 3. Entonces localizamos el punto de 0,3 que se encontraría aquí. Bueno, seguido de la categoría 1 con un valor de 4. Ubicamos el 1,4. Seguimos con categoría 2 con un valor de 7. Ubicamos 2,7. Siguiente categoría es el 3, cuyo conteo es de 3. La categoría 4 tiene un conteo de 3 también. Bueno, luego tenemos que unir los puntos y nos da esta gráfica. Bueno, sigamos con la gráfica circular. Seguimos con nuestro diagrama de barras. Este es una proporción lineal entre las frecuencias relativas y la ecuación circular requerida. Esa forma se enuncia como lo siguiente: x sub 0 es igual a 360 grados, que es lo que tiene nuestro diagrama, una circunferencia de 360 grados sobre un 100%, que es lo que equivale a la circunferencia, por la frecuencia relativa de interés. Bueno, con la siguiente fórmula vamos a obtener los resultados en grados para cada categoría. En la categoría 0 tenemos un porcentaje de un 15%. En la casilla de frecuencia relativa tenemos ahí un 54%. Seguimos con la categoría 1, que tiene una frecuencia relativa de 20, dando
un resultado del 72%. Seguimos con la categoría 2 con una frecuencia relativa de 35, dando un ángulo, perdón, esos son grados. Son grados, qué pena. Un resultado de 126 grados en nuestra circunferencia. Seguido de la categoría 3 con un 15% del resultado en grados de un 54 grados, al igual que nuestra categoría 4, que tenemos la misma frecuencia relativa, 4 grados. Ahora vamos a comenzar con el compás hacia la circunferencia y hacemos respectivos análisis para que nuestros ángulos queden acorde a lo que nos dio. Y así es como va a quedar nuestro diagrama circular. En este caso, la primera categoría del 0 nos da un 54%. 54 grados. La categoría 1 nos da un 72 grados. La categoría 2, el número más alto, el porcentaje más alto, nos da un número de 126 grados. Seguido de la categoría 3 con un 54 grados y la categoría 4 también con un 54 grados. Bueno amigos, así es como queda nuestro ejemplo de la frecuencia, de la tabla de frecuencia, y con nuestra diagrama de barras, de diagrama de polígono en frecuencia y nuestro diagrama circular. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.